Libros y libros y más libros, leyendo de negocios. Soy Mauricio Reyes, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizar otro capítulo más. Puedes darnos tu like, puedes darnos seguir y puedes seguirnos también en Instagram en Leyendo Negocios. Ahí quiero verte, quiero oírte. Y hoy traigo un libro interesante y como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, quiero platicarte muy rápidamente la metodología de este podcast. No es un podcast para hacerte un spoiler del libro. No te voy a hablar mucho de este libro, sino de la importancia que tiene que compres, que leas, que profundices este libro, pero sobre todo que lo vivas, que tomes decisiones con él. ¿Te parece bien? Vivir intencionalmente. John Maxwell. John Maxwell es un consultor, mentor, coach, de mucho prestigio en temas de liderazgo. He aprendido muchísimo a través de Maxwell. Fíjate, te voy a platicar una anécdota muy rápida. Dame un segundo. Estamos en vivo, ¿no? Este libro, que es de John Maxwell, se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Es un libro que para mí es una joya. De hecho, si lo observas, es un libro color amarillo, porque tiene más de 25 años. Y casualmente dejé una tarjeta de presentación, que ya no es la misma, al final de un capítulo. Aquí en este libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, nos habla de 21 principios que todo líder debe tener. Y enumera puntos bien interesantes que yo te recomiendo que lo compres y lo leas. Porque viene cada uno de estos principios, los tenemos que aplicar a nuestro día con día. Y te voy a decir por qué dejé esta tarjeta de presentación aquí, justamente aquí. El primer principio, o la primera ley, dice la ley del tope. Maxwell nos dice que todo liderazgo es importante, que tú como líder veas dónde estás topando. Y a veces topamos nosotros y topamos el liderazgo de nuestros equipos. Tenemos que saber aventar el liderazgo más arriba para seguir creciendo en el conocimiento, en el ser mejores líderes. La segunda ley habla de la ley de la influencia y nos habla mucho sobre que un buen líder tenemos que influenciar de manera positiva. Nos habla de ser esos capitanes con todos los valores necesarios para influenciar a nuestros compañeros y a nuestros colaboradores. Y la ley número 3, que es justamente la que te quiero platicar, la ley número 3 dice la ley del proceso. Cuando empecé a leer esta ley dije, ¿qué significará la ley del proceso? Porque déjame decirte que compré este libro con una finalidad. Cuando vi en la biblioteca, en la librería, el título, dije, me voy a comprar el libro, me voy a machetear, como se dice aquí en México, me voy a memorizar las 21 leyes y cuando termine de leer el libro, pues me voy a convertir en un líder. Esto creía yo, ingenuamente, que leyendo un libro iba a terminar siendo un líder. Resulta que la ley del proceso no es otra cosa más que decirte, recordarte que el liderazgo se hace todos los días. No te puedo comentar el nivel de frustración con el que terminé cuando terminé el capítulo. Y por eso justamente dejé una tarjeta de presentación de aquellos tiempos al final del capítulo. Y no lo continué leyendo las otras 18 leyes. Porque dije, esto quiere decir que el liderazgo no es de la noche a la mañana.
que el liderazgo es un proceso que tengo que vivir, que el liderazgo me puedo tardar 20, 30 o 40 años en alcanzar ese liderazgo. Hace 25 años leí ese libro. Más bien, hace 25 años leí los 3 primeros capítulos del libro. Y te digo una cosa, ya lo leí completo. Te digo una cosa, hoy sigo creyendo que es un proceso, que todos los días tenemos que aprender cosas nuevas. Y tú me puedes decir, Mauricio, pues no estábamos hablando de la intencionalidad, de vivir intencionalmente. ¿Qué tiene que ver este libro con todo? Porque justamente vivir intencionalmente es poner una intención, poner un hacer en lo que día a día, no nada más levantarnos por levantarnos, sino que nuestra vida sea intencionalmente, que nuestra vida busque ser relevante, que nuestra vida sea hecha para contar una historia. Tengo por ahí una conferencia que doy y que es una conferencia que me encanta dar porque comparto que todos tenemos una historia que contar. Te lo repito, todos tenemos una historia que contar. Y no es una historia triste, no es una historia para lamentarse, es una historia que te hace diferente a ti y sobre todo llevas al equipo que la compartes a ser diferente. Todos tenemos una historia que contar y que nos ha transformado nuestra mente, que nos ha transformado nuestra manera de vivir, que nos ha transformado nuestra manera de actuar. Y justamente actuar es ser intencional. El ser intencional es hacer que las cosas sucedan. Y justamente en el podcast anterior hablaba con relación a que nosotros nos acostumbramos mucho a procrastinar. ¿Has escuchado esta palabra? Si no, búscala en el diccionario. Procrastinar es postergar para mañana lo que puedes hacer hoy. Postergar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Salvador Alba, y esto lo puedes escuchar en alguno de mis podcasts, tiene un libro que se llama Tu vida, tu mejor negocio, que luego platicamos de este libro. Salvador habla de un punto que me encanta cuando habla de la estrategia o de la visión o a donde tú quieres llegar. Cuando pensamos en visión o cuando pensamos en estrategia, pensamos en mañana. Y Salvador dice que para poder llegar al mañana, tienes que empezar hoy. Hoy. Ser intencional es levantarte con la actitud de hacer las cosas diferente. Ser intencional es no dejar que otros hagan, sino que tú te involucres en lo que tienes que hacer. No sé si me estoy explicando. Involucramiento es ser intencional. Vivir intencionalmente es no dejar o decir, bueno, es que por culpa de fulanito o de fulanita yo soy así. El ser intencional es qué yo estoy haciendo, qué yo estoy aportando. ¿Me puedo equivocar? Yo creo que todos nos equivocamos. Yo creo que todos nos equivocamos. El error es parte del crecimiento. Equivocarte y caerte es parte del crecimiento. Equivocarte no es, ay, qué mal me equivoqué, ay, qué mal, tuve un error. El error o la equivocación, cuando aprendes de esta situación, te conviertes en una persona diferente. El que no logra aceptar un error es aquella persona que va a vivir toda su vida haciendo lo mismo. Porque no es capaz de enfrentarse a situaciones, no es capaz de hacer algo por temor a equivocarse, por temor al miedo, por temor al fracaso.
Ser intencional es querer que las cosas se hagan. Ser intencional es vivir día a día haciendo que las cosas sucedan. No sucedieron. Bueno, ¿qué cambios puedo hacer? ¿Qué replanteamientos puedo hacer? ¿Se fijan qué interesante? ¿Se fijan qué importante es vivir con intención? Y no con intención de otros. No dejar en manos de otros, sino hacerlo nosotros. Toda nuestra vida tenemos que estar intencionalmente actuando. Fíjate, el libro tiene tres conceptos que quiero subrayarte para ir cerrando este podcast. Fíjate que una persona con intencionalidad es una persona con habilidades. Y esas habilidades las aprendemos día a día. Si tú ves a un niño de 2 o 3 años, ese niño quizá le guste el básquetbol o le guste el béisbol, pero no significa que sepa pegarle a la pelota y haga un jonrón como un adulto. Porque sabes que necesitas lo que otro autor que te voy a leer pronto, que es Malcolm Gladwell, nos habla de las 10,000 horas. Es decir, de la práctica. Habilidad es ser intencional, estar practicando para lograr lo que quieres hacer. Punto número 2, ojo con esta, pasión, entusiasmo, ganas de hacer. Ya tenemos la habilidad, el entusiasmo. Fracasé, caí, me equivoqué, me levanto porque quiero hacerlo, me levanto porque quiero ser intencional, me levanto porque el error o la situación que estoy viviendo lo podemos vivir cualquiera. Y el aprendizaje, herramientas, recursos, necesitamos ese tercer punto, recursos y herramientas para poder hacer las cosas. Y los recursos y herramientas hay muchas, hay muchas. Que no te limites. Puedes bajar un podcast, puedes comprar un libro, puedes inscribirte a un diplomado, puedes oír una conferencia. Hay tantos recursos hoy que te dan herramientas para hacerlo diferente. Pero ¿sabes qué? Vivir intencionalmente es no sentarte en el sillón, sino es levantarte. Yo quiero invitarte a que te levantes. A hacer las cosas diferente, a que seas tú el que haga hoy las cosas y no voltees a que los demás lo hagan, porque es bien fácil que las demás personas lo hagan, pero lo importante es levantarse uno y hacerlo. Yo muchas veces me he preguntado en mi vida si quizá hubiera sido mejor que alguien más hiciera el negocio que tengo ahorita y yo nada más emplearme. Si alguien más hiciera los servicios que hago en la comunidad. Y la verdad es que a lo mejor estar sentado es muy a gusto, pero levantarte y hacer las cosas no es sencillo, pero deja una satisfacción completa. Sé intencional. Y vive intencionalmente. John Maxwell. Hasta la próxima.